Era un domingo por la mañana, cielo gris, un fresco ligero, el tipo de día que solía llamar de remojo y té cuando daba clases de química y mis articulaciones no crujían como bisagras viejas. Estaba sentada en la mesa del desayuno, revisando el correo de la semana cuando Tadeo golpeó el marco de la puerta con esa sonrisa que siempre llevaba, como si fuera una corbata bien puesta y ensayada. «Buenos días, mamá», dijo, aunque nunca me gustó que me llamara así. «Pensé en traerte tus vitaminas hoy. Clara dijo que se te acabaron». Levanté la vista. En una mano tenía un frasquito ámbar, con la etiqueta medio despegada, como si lo hubieran cambiado o manipulado. En la otra, un vaso alto de jugo de naranja. No me gustaba el jugo de naranja no desde hacía 20 años. Demasiado ácido. Pero sonreí de todos modos. «Vaya qué servicial estás hoy», dije. Puso el vaso en la mesa con un cuidado exagerado, casi teatral. Luego abrió el frasco y dejó caer una pastilla en su palma. Una marca nueva que Clara pidió en línea. Mayor absorción o algo así. Una al día. Extendí la mano. La pastilla cayó en mi palma blanca, lisa, ovalada, sin marcas. Raro. La mayoría de los suplementos comerciales tienen algún sello. No dije nada, solo asentí. La puse en mi lengua y alcancé el jugo. La acidez me golpeó la garganta como siempre, pero tragué. «Gracias», dije en voz baja sosteniendo su mirada. No apartó la vista. Se quedó ahí sonriendo, observando, demasiado quieto. Algo en ese momento me apretó el pecho, la forma en que sus hombros estaban relajados, pero no del todo. La forma en que sus ojos se aferraban a mí como si yo fuera un tubo de ensayo a punto de burbujear. Puse el vaso en la mesa. «¿Siempre eres tan atento?», dije, intentando mantener el tono ligero. Tadeo soltó una risita. «Solo me aseguro de que mi suegra favorita se mantenga en forma». Sonreí apenas. «Bueno, tendrás que pelearle ese título a Clara». Rió de nuevo, pero el sonido no llegó a sus ojos. Lo vi salir de la habitación como sus pasos se suavizaron al pisar la alfombra del pasillo. Cuando la puerta se cerró con un clic, presioné mi lengua contra el paladar y sentí el rastro que dejó amargo ligeramente metálico, como algo que no debía disolverse ahí. Miré el vaso vacío. Todavía sudaba por fuera. Luego abrí mi cajón y saqué mi cuaderno negro. Puse el cuaderno negro en mi regazo, el lomo suave por años de uso. Antes era para notas del jardín, niveles de pH, ciclos de floración, mezclas de tierra. Pero en algún momento se convirtió en otra cosa. Algo más callado. Algo que me permitía rastrear lo que no cuadraba. Hoy añadí una nueva entrada. Domingo 7:48 a.m. Tadeo trajo vitaminas. Pastilla blanca sin marca. Cubierta lisa sin sello. Sabor metálico residual. Me observó demasiado después de tomarla. Sonrió demasiado tiempo. Algo raro en sus ojos, mandíbula tensa, manos cruzadas. Se fue rápido. Tapé mi pluma, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Mi té se había enfriado. No lo bebí. En cambio, hojeé hacia atrás en el cuaderno semanas, meses. Notas garabateadas entre listas de compras y recordatorios para regar los parterres de lavanda. Pero el patrón estaba ahí. Hace 2 meses, Tadeo insistió en reorganizar el cajón de medicinas. Quitó las cajas originales, las reemplazó con envases simplificados. Dijo que era para ayudar a Clara. Hace 6 semanas, configuración de banca digital. Tadeo ofreció agilizar las cuentas. Lo rechacé. Pareció decepcionado. El último mes, mi tintura de ginkgo sabía rara. Revisé el frasco. Olía ligeramente a vinagre. Las entradas no eran dramáticas por sí solas, pero juntas dibujaban algo turbio. Tadeo se estaba colando lentamente en los rincones de mi vida, esos lugares que la mayoría pasa por alto. Clara no veía nada de esto. Estaba demasiado cansada con turnos dobles en la clínica, criando gemelos, confiando en el hombre que le llevaba licuados por la mañana y le ayudaba a cambiar contraseñas por la noche.
y yo aparentemente era la vieja que necesitaba ser manejada. Cerré el cuaderno y lo guardé con cuidado en la caja, bajo mi cama. Esa caja, alguna vez, guardó las cartas de boda de Verónica atadas con un listón azul. Ahora contenía nombres, horarios, frascos vacíos y una hoja doblada de mi testamento sin firmar, pero cuidadosamente redactado. Me dolía la cabeza un dolor leve, no suficiente para preocupar a un médico, solo lo justo para hacerme dudar de mis pasos al caminar de una habitación a otra. Presioné un paño frío en mis sienes y me senté muy quieta. Por la ventana el cielo comenzaba a aclararse suave con la niebla. Luego tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. El teléfono sonó solo 2 veces. Carmen, la voz al otro lado, era familiar como una sábana de franela vieja. Vaya, pensé que ya no me llamabas. Necesito un favor, dije. Marina Solís no hacía preguntas, al menos no de inmediato. ¿Sigues tomando tu café solo? Traeré mi propia taza, respondí. 25 minutos después, estábamos sentadas en una mesa del rincón en un café cerca del juzgado de San Miguel de Esos, con asientos de vinil gastados y recargas de café que llegan sin pedirlas. Deslicé una bolsita Ziploc por la mesa. Dentro 2 pastillas blancas idénticas. Marina alzó una ceja, sacó sus lentes de lectura del bolsillo delantero de su chaleco y miró de cerca. Sin marcas. Con cubierta. ¿De dónde salieron? Tadeo me las dio, dije observando su reacción. Sus ojos se alzaron. Tu yerno asentí. No parpadeó, solo tomó la bolsa y la giró hacia la luz. ¿Crees que están adulteradas? Creo que no son lo que dice que son. Y creo que he estado más despistada por una razón. Marina se recostó tamborileando los dedos en el borde de la mesa. ¿Recuerdas a Hugo, mi sobrino? Todavía tiene el laboratorio de toxicología privado en Valle del Río. Todavía me debe por el dinero de la fianza. Ella rió. Las enviaré esta noche. Discretamente, asentí. Sin nombres, sin preguntas. Solo quiero saber qué contienen. Su tono se suavizó. Carmen, ¿crees que está intentando hacerte daño? Revolví mi café. No todos los venenos matan. Algunos solo apagan las luces poco a poco. Marina no habló de inmediato. Golpeó la bolsa una vez con el nudillo. Esto no parece al azar. No lo es. Quiere tenerme controlada. Dócil. Está tomando el camino largo. ¿Por la casa? Preguntó. Me encogí de hombros. ¿La casa? ¿Las cuentas? ¿Tal vez más? Está construyendo su futuro borrando el mío silenciosamente. La voz de Marina bajó. ¿Quieres que avise a alguien oficial? Aún no dije. No hasta que sepamos con qué lidiamos. Ella asintió. Luego guardó las pastillas en el bolsillo de su chaqueta, justo cuando la mesera trajo 2 recargas y un pedazo de pay de limón que no pedimos. Marina sonrió. De la casa dijo. Les dije que éramos maestras. Afuera el viento empezaba a levantarse. Me subí el cierre de la chamarra y apreté su mano una vez antes de ir al carro. Mi agarre era firme, mi corazón no. Cuando llegué a casa todo estaba en silencio otra vez. Fui directo al refrigerador, abrí la puerta y miré los envases ordenados sospechosamente alineados. Tomé el jugo de naranja y tiré el resto por el desagüe. Esa noche dejé la luz de la cocina encendida más de lo usual. Me moví más lento, hablé más bajo y me aseguré de que Tadeo me viera revisar el horno 3 veces antes de sentarme en mi sillón. Ahora estaba actuando la mujer que él esperaba. Olvidadiza, confusa, a la deriva. Pasó después de la cena para ver cómo estaba. Siempre lo decía así, nunca solo visitando, siempre evaluando, nunca con cariño. ¿Mejor hoy?, preguntó de pie, con las manos detrás de la espalda como si pensara que eso lo hacía parecer amable. Lo miré ladeando la cabeza. Las vitaminas deben estar funcionando. Creo que solo olvidé la ropa una vez hoy. Sonrió apenas un destello. ¡Qué bueno, Carmen! ¿Ves? Te dije que pronto harían efecto.
No mencioné que no las había tomado desde el domingo. No había tomado nada que él me diera desde el día que llamé a Marina. Lo dejé quedarse en la puerta, viéndome arroparme con una cobija, tomando agua tibia. Me veía más pequeña, más callada, y sabía que eso era justo lo que él quería. Cuando se fue, esperé 5 minutos y me moví. Había escondido el frasco original en una lata de té, etiquetada como mezcla de Jamaica, bien al fondo del armario, donde nadie miraría. Comparé las pastillas otra vez lisas, sin marcas, casi sin olor. Metí una en un nuevo envase, etiquetado prueba de jardín, compuesto A, y lo puse en mi cajón con llave. Luego abrí el cajón de al lado, mi frasco de vitaminas Real, intacto por Tadeo. Alineé las pastillas bajo la luz. Distintas comerciales marcadas con códigos de marca. Mías. Antes de dormir, dejé caer una de las pastillas de Tadeo en un tazón de cerámica con agua tibia. No se disolvió rápido. Se suavizó lentamente, como si estuviera diseñada para liberación prolongada. Me senté ahí, con los codos en la mesa, viéndola deshacerse en silencio. Por el pasillo, podía escuchar a Clara tarareando a los gemelos mientras se lavaban los dientes. Yo solía tararear esa misma melodía cuando ella tenía 6 años. Enjuagué el tazón, lo sequé con cuidado y lo volví a guardar. Por la mañana despertaría y fingiría olvidar qué día era. Pero esa noche etiqueté otra página en mi cuaderno y escribí la hora con tinta. Luego doblé la página y la metí en un sobre marcado si algo me pasa. La llamada llegó 3 días después, justo después del mediodía, mientras podaba las flores secas de las lavandas en el jardín frontal. Marina nunca perdía el tiempo con saludos. Es escopolamina, dijo. Forma derivada. Acción lenta, liposoluble, probablemente hecha en un lote privado. Microdosis. Me quedé inmóvil con las tijeras de podar congeladas en el aire. Qué tan fuerte, no letal en esa cantidad, pero suficiente para causar confusión, desorientación, incluso amnesia, si se toma con el tiempo. Diariamente parecería un declive cognitivo natural. Acerqué el teléfono a mi oído, aunque la calle estaba vacía. ¿Estás segura, Carmen? Esto no es un suplemento. Es control lento y cuidadoso. Y quien lo hizo sabía lo que hacía. No es algo que compras en la farmacia. Miré las flores violetas a mis pies. No está intentando matarme, dije. Está intentando apagar las luces hasta que firme algo que no recuerde. La voz de Marina bajó. Para de tomar cualquier cosa que te dé. De ahora en adelante, nada sin sello, nada preparado por él. Ya lo hice, dije. Piensa que está funcionando, que estoy más lenta. Bien, dijo. Déjalo que lo piense. Mientras le diré a Hugo que redacte un informe completo. Documentación, cadena de custodia, fechas. Querrás esto blindado. Así lo quiero, dije más bajo ahora. Y necesito una copia. Tendrás 3, respondió. 2 físicas, 1 digital. Terminamos la llamada sin más. Marina nunca fue de despedidas largas. Adentro colgué las tijeras en su gancho y me lavé las manos dejando que el agua caliente corriera más de lo necesario. Mi reflejo en la ventana de la cocina era el mismo suéter suave cabello plateado recogido líneas alrededor de los ojos, pero algo detrás de los ojos había cambiado. Fui al cajón del pasillo y abrí la carpeta marcada Propiedades y Legal. El testamento seguía sin firmar, redactado antes de que Clara se casara con Tadeo. Eso cambiaría esa noche. Lo puse en la mesa y comencé a tachar nombres con una pluma firme. Pasé el resto de la tarde escribiendo en silencio. El reloj de la cocina marcaba un ritmo constante detrás de mí, mientras revisaba mi testamento con trazos lentos y deliberados. La pluma se sentía más pesada de lo usual, como si las palabras que dejaba llevaran el peso de todo lo que no había dicho en voz alta. Eliminé el nombre de Tadeo por completo. También el de Clara por ahora. Había visto a demasiadas mujeres doblarse para proteger a hombres como él,
Ella necesitaba ver la verdad antes de que la confianza pudiera restaurarse. En cambio, designé el fideicomiso Montes como beneficiario principal, la casa Mis Ahorros, la escritura del terreno junto al río donde crecían las hierbas silvestres. Todo iría a Nico y Lila cuando cumplieran 25 años. Hasta entonces en fideicomiso, protegido por Marina, quien aceptó sin dudar cuando la llamé esa mañana. No me voy a ningún lado, dijo, y si me voy, tengo a alguien listo que aún cree en la integridad. Sellé los documentos en un sobre grueso y los guardé en mi viejo baúl de cedro en el dormitorio. Junto a ellos puse una copia en una bolsa con cierre marcada Registros Médicos, donde sabía que Tadeo no se atrevería a mirar. Más tarde, caminé hasta el buzón de paquetería a 2 calles, con un sombrero grande y guantes de jardinería. Un sobre para el abogado en Guadalajara, otro para Marina en Valle del Río. Los dejé caer en el buzón y esperé hasta escuchar el golpe seco e irreversible del metal cerrándose. Esa noche cociné pollo con arroz y romero del jardín y puse la mesa para 3. Cuando Clara llegó con los gemelos agotada del trabajo y disculpándose por llegar tarde, solo sonreí y le dije que la comida estaba caliente. Tadeo llegó último, con esa misma corbata fina, mostrando el mismo encanto fácil. «Estás radiante, Carmen», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Esas vitaminas deben estar haciendo maravillas». «Tal vez sea el romero», dije sirviendo sopa en los platos. «Algunas cosas tienen el don de aclarar la mente». Rió cortésmente, ya distraído con su celular. Observé sus dedos deslizarse por la pantalla e imaginé lo firmes que serían incluso mezclando algo peligroso. Clara contaba una historia sobre la nueva obsesión de Lila con las ranas. Asentí e incluso reí cuando se esperaba. Pero mi mente ya estaba en el mañana, en la conversación que había planeado con un té de la tarde. Esperé hasta que el sol de la tarde se deslizó por las baldosas del porche y entró en la cocina antes de poner la tetera. A Clara siempre le gustó el jazmín. Lo preparé fuerte y dulce, como lo tomaba en la universidad antes de que todo se tratara de correr, programar, sobrevivir. Llegó justo después de las 3, con el cabello recogido, los ojos cansados, pero suaves. «Los gemelos están durmiendo», dijo quitándose la chamarra. «Tadeo está en una llamada». Asentí y serví el té. Nos sentamos frente a frente en la mesita redonda cerca de la ventana. Por un rato tomamos en silencio. Dejé que el silencio se alargara. Ella se relajó en él como por instinto. «Has sido buena al pasar tan seguido», dije finalmente. «Sé que tienes mucho en el plato». Sonrió. «Eres mi mamá». Estudié su rostro. Tadeo mencionó algo el otro día. Dijo que está preocupado por mí, que me he visto distraída. Bajó la mirada a su té removiendo la cuchara. Solo quiere ayudar. Piensa que a veces olvidas cosas. Dejé que eso flotara entre nosotras. ¿Y tú?, preguntó suavemente. A veces dije, pero no más que cualquiera de mi edad. Recuerdo lo que importa. Dudó. Él cree que tal vez necesitas ayuda con tus citas, las finanzas, ese tipo de cosas. Solo intenta facilitarte las cosas. Para quien pregunté, sus ojos se alzaron hacia los míos. Mantuve mi voz calmada. Sabes que di química por 30 años. Manejé mis propias cuentas. Planeé esta casa hasta el último clavo. No estoy incapacitada, Clara. Estoy siendo vigilada. Puso su taza en la mesa. ¿Crees que Tadeo? Creo que le gusta tener el control, dije. Y creo que ha decidido que estoy más segura cuando no estoy del todo yo. Sus dedos jugaron con la servilleta. He tomado medidas, dije, legales. Y no estás fuera de nada, Clara. Solo que no eres en quien confío ahora para ver el panorama completo. No habló, pero su respiración cambió más lenta, más profunda. Vi la pregunta formándose detrás de sus ojos.
No te pido que tomes partido, dije suavemente. Te pido que pongas atención. Se levantó un minuto después, besó mi cabeza y dejó su taza a medio tomar en la mesa. Después de que se fue, lavé la vajilla lentamente y la sequé con cuidado. Luego fui al estudio, abrí el cajón de mi escritorio y presioné play en la grabadora escondida bajo mis papeles de seguro. La voz en la grabación era suave, deliberada. Tadeo siempre tuvo un tono agradable, justo lo suficiente para desarmar con pausas entre palabras que parecían pensadas. Pero bajo la superficie había cálculo. No está muy lúcida estos días, dijo riendo bajito a quien estuviera del otro lado. Unas semanas más y dudo que recuerde cómo entrar a sus cuentas. El estática crepitó un momento luego. Su voz volvió más baja, como si se acercara al teléfono. Una vez que movamos las cuentas, será más fácil. No notará nada. Confía en Clara y Clara confía en mí. Todo es cuestión de tiempo. Dejé que la grabación sonara 2-3 veces. En la tercera cerré los ojos mientras sonaba. No eran solo las palabras, era la arrogancia, la certeza, la forma en que usaba el nombre de mi hija como una llave para la puerta trasera de mi vida. Guardé el archivo en 3 memorias USB etiquetadas con mi letra ordenada. Una fue al sobre con el testamento actualizado, otra al sobre para Marina. La última la metí en un sobre sellado dirigido al oficial Raúl Mendoza, a quien enseñé ciencias en segundo de prepa, y que ahora llevaba una placa con diligencia silenciosa, y me decía doña Carmen incluso en el mercado. A la mañana siguiente, invité a Tadeo con el pretexto de una discusión importante sobre la casa. Vino de buena gana con un suéter y una sonrisa, ambos un poco demasiado ajustados. Nos sentamos en la mesa del comedor. Serví té galletas y 2 carpetas ordenadas, una con los resultados del laboratorio, otra con mi testamento revisado. Las miró divertido. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Solo unos papeles que pensé que deberías ver, dije cruzando las manos en mi regazo. Pasó la primera página, luego la siguiente. La sonrisa se desvaneció. Su mandíbula se movió 1 o 2 veces. ¿Tú crees que te drogué? No dije nada. Solo tomé la grabadora y presioné play. Se quedó inmóvil al escuchar su voz. Vi cómo el color se le escapaba del rostro. «No tienes pruebas», dijo bajo y cortante. «Tú me diste todas las pruebas que necesitaba», dije poniéndome de pie. «Con tus vitaminas». Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. «Esto es una locura». No respondí, alcanzando la segunda carpeta. Lo loco es pensar que una química no notaría cuando alguien empieza a dosificar su rutina matutina. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo, calculando algo. «Vete si quieres», dije caminando hacia la puerta. «Pero tal vez quieras hacerlo rápido. El oficial Mendoza debe estar por llegar». El golpe en la puerta llegó justo cuando Tadeo alcanzó la entrada. No me moví, él tampoco. Por un momento ambos nos quedamos ahí, yo tranquila, él atrapado entre decisiones. Luego, el segundo golpe más firme rompió el silencio. Tadeo abrió lentamente. «Buenas tardes», dijo el oficial Raúl Mendoza con voz calmada y profesional. Su mano descansaba ligeramente cerca de su cinturón, pero no alcanzó nada. Doña Carmen llamó por un asunto de seguridad personal y manipulación. «¿Puedo pasar?», asentí. «Por favor». Tadeo retrocedió rígido. «Esto es un malentendido», dijo. «Lo que sea que ella te dijo». «Estoy aquí para escuchar a ambos», respondió Mendoza. «Pero primero quiero ver la documentación». Le entregué el sobre. Dentro el informe del laboratorio, la transcripción del audio, una copia notariada de mi declaración y fotos que Marina tomó de las pastillas junto a muestras marcadas de farmacia. Lo revisó lentamente, entrecerrando los ojos mientras leía. «¿Tienes el archivo de audio?», preguntó. Puse la grabadora en la mesa del pasillo.
Grabación completa, sin editar. Su voz, sus palabras. Mendoza presionó play y se quedó quieto mientras sonaba. La habitación contuvo el aliento. Tadeo se movió. Eso puede sacarse de contexto. Mendoza no pausó la reproducción. Cuando terminó, miró a Tadeo, luego a mí. ¿Presentarás cargos? Voy a presentar un informe formal, dije. Y ya actualicé mis documentos legales. Él ya no tiene acceso a nada relacionado conmigo. Tadeo soltó una risotada. No he hecho nada ilegal. Mendoza ladeó la cabeza. Administraste sustancias no recetadas bajo falsos pretextos a una persona mayor. Hay leyes para eso. Empecemos con una declaración en la comisaría. No voy a ningún lado, espetó Tadeo. Pero cuando Mendoza dio un paso adelante, la autoridad en su presencia expulsó la rebeldía de la habitación como humo por una ventana rota. Puedes venir por las buenas, dijo Mendoza, o podemos hacer otros arreglos. La boca de Tadeo se abrió, luego se cerró. Me miró una vez como esperando que Clara apareciera para sacarlo del apuro, pero no lo hizo. Ella entró 5 minutos después. Traía a los gemelos. Cuando vio a Tadeo ahí pálido y acorralado, me miró. ¿Qué pasó?, preguntó su voz apenas un susurro. Mendoza respondió primero. Tu esposo va a necesitar un abogado. Clara me miró con los ojos abiertos por algo que no pude nombrar, miedo, incredulidad, tal vez vergüenza. Tadeo intentó tocar su brazo, pero ella retrocedió. ¿Hiciste esto?, dijo. Me protegí, respondí, y ahora también los protejo a ellos. No volvió a hablar. Solo recogió las mochilas de los gemelos y los llevó lentamente al carro. Mientras la patrulla se alejaba, me quedé en la puerta, con el aire fresco contra mi piel, y esperé hasta que las luces traseras desaparecieron. Luego apagué la luz del porche y cerré la puerta con llave. La mañana después de que se llevaron a Tadeo, me levanté antes del sol. La casa se sentía más silenciosa que de costumbre, no vacía, sino aliviada, como si las paredes mismas hubieran estado conteniendo algo demasiado tiempo. Me puse mi suéter, me calcé las botas de jardín junto a la puerta trasera y salí al silencio fresco de la luz temprana. El romero brillaba con rocío. La lavanda guardaba el más leve color de flor. Caminé entre los surcos lentamente, los dedos rozando tallos viejos y nuevos brotes. Este jardín lo había visto todo. Lo planté el año en que Clara cumplió 10. Añadí el tomillo cuando nacieron Nico. Y Lila, dije que les enseñaría paciencia. La tierra aquí recordaba cosas. Yo también. Adentro preparé una taza de té y me senté en la mesa con mi cuaderno negro. Las últimas páginas se habían vuelto más precisas, más afiladas, evidencias, horarios, observaciones. Ahora abrí una página limpia y escribí una línea en la parte superior, legado protegido. Debajo comencé a escribir para ellos, para los gemelos. A tu mamá le encantaban las ranas cuando tenía tu edad. Las metía a escondidas en su mochila e intentaba guardarlas en la bañera. Una vez, una se escapó y terminó en mi zapato. Ambos tienen la barbilla terca de su abuelo. No la pierdan nunca. La terquedad es solo amor que se niega a rendirse. El mundo intentará hacerte olvidar quién eres. No lo permitas. Escríbelo. Dilo en voz alta. Pásalo adelante. Escribí hasta que la luz cambió en el suelo, hasta que el calor entró por la ventana suave y lento. Esa tarde, Clara regresó sola. No tocó el timbre. Solo se quedó en el porche sosteniendo la lata donde alguna vez guardé galletas de jengibre. Escuché la grabación, dijo con los ojos enrojecidos pero secos, y leí tu testamento. Asentí. Entonces sabes. Lo siento, susurró, por no verlo, por dejarlo, por no preguntar antes. Me hice a un lado y abrí la puerta. Estás aquí ahora, dije. Entró. No como una hija defendiendo a su esposo, sino como alguien que regresa a casa para empezar de nuevo. Y cuando los gemelos llegaron,
el fin de semana siguiente, corriendo entre las filas de hierbas riendo. Doblé la página del cuaderno y la guardé en un sobre nuevo marcado con sus nombres.